Bendiciones, saludos, Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede nuevamente poder compartir esta nueva clase o este nuevo video. Gracias a ustedes por su fidelidad. Y vamos a estar en el libro de Hebreos, capítulo 2. Este capítulo se compone de 18 versículos. Ya tengo el bosquejo de lo que vamos a cubrir aquí en este capítulo 2 en la pizarra. Y es el siguiente. Vamos a estar hablando acerca de, como título, le hemos puesto el título de Jesús, nuestro hermano mayor. Y estaremos desarrollando entonces lo que es la exhortación a atender diligentemente el mensaje de Cristo. El autor nos exhorta a atender diligentemente el mensaje de Jesucristo. O sea, no descuidar una salvación tan grande. Hay tres hechos que confirman la grandeza de la salvación. Tres hechos que confirman la grandeza de la salvación. Punto número 3, la gloriosa humanidad de Cristo. La creación sujeta al hombre, no a los ángeles. Jesús se hizo humano y nos llama hermanos. Se hizo humano para llamarnos hermanos. Y lo que hizo Jesús como nuestro hermano. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote. Todo esto lo vamos a ver ahora en este capítulo 2 del libro de Hebreos. Y comenzamos leyendo en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto, versículo 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, o sea que no nos deslicemos. Esa palabra, por tanto, da a entender que prosigue o es un seguimiento de lo que el autor había desarrollado en el principio, en el capítulo 1, donde hablaba de la superioridad de Cristo sobre los profetas, sobre los ángeles. Hace centralizar una verdad bíblica acerca de la persona de Jesús en cuanto a la presentación de ángeles y de profetas a través de la historia del Evangelio o a través de la historia de la iglesia, del pueblo hebreo, el pueblo judío, con la ley. La frase con más diligencia atendamos se refiere mayormente a las palabras de Jesús. Esta palabra va dirigida tanto a creyentes como a no creyentes. Hay un peligro o hay una amenaza acerca de no tomar con diligencia esta palabra, mayormente en el cristiano, especialmente los cristianos maduros. ¿Por qué? Porque al no tomar esta palabra en todo su sentido y nos hacemos insensibles a ella, al mensaje de esta palabra, podemos pensar que ya lo sabemos todo. El autor exhorta a ser diligentes, poniendo atención a lo que Jesús está diciendo a su mensaje y no creer que ya tenemos el dominio total de lo que dice la Escritura. El que cree que ya llega a una madurez total
entonces lo que sucede es lo siguiente, es que se estanca, no vuelve, no crece. Nos estancamos al no prestar atención a la palabra de Jesús y a la manera que Dios, a través de otros líderes o de otras personas, Dios continúa hablando. Esa frase también, con más diligencia, nos lleva no solamente a escuchar, sino que también nos pide o nos exhorta que atentamente pongamos en práctica las palabras que Dios ha traído a través de la persona de Jesucristo. También esta palabra de atendamos con diligencia para no deslizarnos es algo que pasa automáticamente. Cuando nos deslizamos de los caminos de Dios, no es algo que pasa repentinamente. La mayor parte de las personas que se desvían del Evangelio es algo que acontece lentamente. Poco a poco van apartándose de lo que es el Evangelio. Cuando nos deslizamos, el autor aquí compara a un barco con esta palabra. Hace una ilustración de un barco con esta palabra. Dice que es como un barco. Cuando un barco está anclado, aunque está sobre el agua, está anclado, ese barco está sólidamente firme sobre algo. Nada lo mueve porque tiene el ancla puesto. Pero al quitarle el ancla o al cortarle el ancla, este barco se pierde a la deriva. Así precisamente sucede con la persona que no está anclada en la palabra que Cristo nos imparte a través de el Evangelio. También hay una anécdota. El autor trae la historia de un granjero que era incrédulo. Este granjero murió y en su testamento dice que dejó su granja al diablo. Cuando esto llegó a la corte por los familiares para pelear por la propiedad, en la corte no sabían qué hacer porque estaba dirigido solamente a que el diablo era el heredero de esta granja. Después de tanto diálogo, el juez finalmente toma una decisión. Y en esta decisión el juez dice lo siguiente: vamos a cumplir los deseos del fallecido y vamos a permitir que la granja se pierda. No hacer nada por ella. Esperar que la granja, la hierba crezca. Esperar que en esta granja el suelo, la estructura se vaya erupcionando. Esperar que el granero se vaya pudriendo, se vaya corrupcionando y que prácticamente quede perdida, descuidada. Compara entonces el autor no haciendo nada por la granja, es prácticamente lo mismo no haciendo nada por el Evangelio. Es una manera de llegar a desviarnos. En el versículo 2 al versículo 4 lee como sigue: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí hay tres, se las quiero mencionar, hay tres características o tres grandezas acerca de lo que es la salvación. Lo voy a leer como sigue. Dice: la grandeza de la salvación se confirma por tres hechos. Número 1, fue anunciada por el Señor. Número 2, no fue confirmada por los apóstoles. Y número 3, fue testificada por el ministerio del Espíritu Santo a través de milagros y repartimiento. Estas son las tres grandezas de la salvación. La palabra dicha por medio de los ángeles
Es una forma o una manera de describir la ley entregada a Moisés, la cual fue recibida por disposición de ángeles. Esto lo menciona, no voy a leer los capítulos ni los versículos, pero sí lo menciona el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 2. El libro de Hechos capítulo 7, versículo 53. El libro de Gálatas capítulo 3, versículo 19. Y hay un historiador judío llamado Josefo, escribió 2 libros llamados Guerra de los Judíos y otra lo llamó Antigüedades. En el libro de Antigüedades, en el capítulo 15, versículo 53, habla acerca de esta ley entregada a Moisés por medio de los ángeles. Si la ley de Moisés fue firme y estricta, dice que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Quiere decir que todo aquel que desobedeció a la ley de Dios dada a través de Moisés, pagaron por su transgresión, pagaron por su desobediencia, recibieron su justa retribución, e inclusive hubo hasta muerte por causa de desobedecer la ley. Ahora el autor pregunta, ¿cómo escaparemos de una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Esa frase, si tomamos con seriedad la palabra, el autor hablándole al pueblo judío, y si se tomó con seriedad la palabra dada al pueblo hebreo por medio de los ángeles, porque si no tenía su pago, dice, ¿cuánto más debemos tomar en seriedad la palabra que nos llegó a través del Hijo de Dios, el cual ha sido probado ser superior a los profetas y superior a los ángeles? Cuando se habla de la persona de Jesucristo, se describe de la siguiente manera. Se describe un mensajero superior, un mensaje superior traído por una persona superior con mejores promesas. Traerá también una condenación si la descuidamos. Por tanto, descuidar una salvación tan grande, la palabra descuidar, en el libro de Mateo capítulo 22, versículo 5, allí habla de una parábola cuando Cristo compara el reino de los cielos con una boda. Dice que el padre hizo la boda a un hijo y invitó a los convidados, y cada uno de ellos comenzó a decir que no iban a ir, poner excusa a sus negocios, sus quehaceres. En fin, cada uno de ellos no participó ni llegó a la boda. Descuidaron aquella invitación. La palabra que se usa en el idioma griego es la palabra amelescentes. La repito de nuevo, amelescentes. Y esta palabra significa que es para aquellos que ignoran una invitación a un lugar. Significa tener la oportunidad de ir, pero ignorar o descuidarla. Eran dignos de llegar a la boda, pero no obedecieron, no fueron, ignoraron aquella invitación. En el Evangelio se hace la invitación al Evangelio, la invitación a creer en Cristo, pero las personas reciben o ignoran o rechazan. El mensaje para creyentes y para no, este mensaje es realmente para los creyentes y no para los no salvos. El peligro que se describe en este pasaje bíblico no es el rechazo de la salvación, aunque si rechaza la salvación también es un peligro. Pero el peligro mayormente que el autor enfoca aquí es el rechazo a descuidar la salvación, lo cual es un peligro igual o mayor que el no aceptar la salvación. Recuerda que el libro de los Hebreos, como mencionamos cuando hicimos la introducción, no es fundamentalmente como un tratado evangelístico, sino que fue un libro con estímulo y advertencia para los desalentados cristianos judíos, aquellos que habían descuidado un caminar continuo con Cristo. La otra parte del texto dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor,
no fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. La palabra fue primeramente hablada por el Señor. Esta palabra hablada fue por Jesús y después fue confirmada por testigos, es decir, por aquellos que la oyeron, y fue confirmada con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos por el Espíritu Santo dados por Dios mismo. Ahora bien, esa frase que dice fue confirmada por las que la oyeron, el escritor de Hebreos no se hace parte de la primera generación de cristianos, sino que él había escuchado la segunda generación de cristianos a través de los testigos después de los apóstoles. Por eso dice aquellos que oyeron, no dice aquellos que oímos. Por esta razón también en este mismo texto, versículo 3, es una de las razones por las cuales los exégetas o los eruditos dan a entender de que Pablo no es el autor de este libro, porque este autor se coloca en la segunda generación de cristianos, pero cuando hablamos de la vida de Pablo, Pablo se coloca en la primera generación de cristianos según el libro de Primera de Corintios capítulo 9, versículo 1 y Corintios capítulo 15, versículo 3 al 11. Dios confirma su palabra con diversos milagros, con repartimiento del Espíritu Santo, pero todo haciéndolo según su voluntad. En el libro de Marcos, capítulo 16, Jesús menciona a los apóstoles diciéndole que las señales le seguirían. Tomarían veneno o cosa mortífera, no le haría daño. Si fueran mordidos por serpiente, no le haría daño. Echarían fuera demonios, sanarían enfermos. Si Jesús dijo que estas señales seguirán a los que creen. Hubo inicio del evangelio con milagros para cuestionar si la verdad de Jesús era palabra de Dios y si había sido siendo predicada. Cuando comenzaron los apóstoles a predicar, no estaba escrito el evangelio, solamente existía la ley. Para probar de que Jesús era el Mesías y para probar de que los discípulos habían sido llamados a evangelizar, Dios permitió y desarrolló a través del Espíritu los dones y los milagros que sucedieron en el tiempo de Jesús, luego en el tiempo de los apóstoles. Luego la segunda generación ya se iban viendo menos milagros y menos señales. La tercera generación se cree que ya entonces ya no se veían los milagros y las señales, sino solamente se veía la palabra o la predicación de Dios a través de la tercera generación de cristianos. El Espíritu trae dones y milagros según su voluntad. Esto quiere decir que no pedimos los dones, pedimos al Espíritu Santo, no los dones, sino que el Espíritu reparte los dones según su santa voluntad. Los dones no se pueden prefabricar ni promocionar. Dice que hay tanto daño hecho ya a aquellos que falsamente usan, diciendo que Dios le ha dicho, usando dones o tratando de hacer milagros, cuando Dios realmente no ha hecho milagros sino a través de ellos. Dice aquí hay una interrogante donde el autor señala, es difícil decir que es peor, si la negación de los milagros y los dones del Espíritu o el falso uso de ellos. Voy a repetir. Es difícil decir que es peor, si la negación de los milagros o los dones o el falso uso de ellos. Hay personas falsificando los milagros y falsificando los dones. No se crece, no se madura cuando se practica o se trata de practicar algo que realmente no lo somos. Deje que el Espíritu de Dios, según su voluntad, reparta conforme a su medida. Dios sabrá cuál es su don, qué es lo que te necesita. Solamente confía en la persona del Espíritu Santo.
Versículo 5 al versículo 8, hablaremos entonces de la gloriosa humanidad de Jesucristo. Sabemos que Jesús es humano porque Dios ha puesto al mundo en sujeción al hombre y no a los ángeles. La evidencia está en el capítulo 8 del libro de Salmos, versículo 4 en adelante. Vamos a leer versículo 5 aquí en Hebreos al versículo 8. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar, aquí se refiere entonces el autor al Salmo 8, que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tu mano. Todo lo sujetaste bajo sus pies, por en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no fue sujeto a él. Aquí hablando del hombre, se refiere mayormente a la humanidad, no a Jesucristo. Vamos a verlo, vamos a desarrollarlo. Y se le hiciste un poco menor que los ángeles. Repito, esto está en el Salmo 8, donde el autor fue a Salmo 8 para traer esta ilustración o esta enseñanza a el pueblo de Israel, a los creyentes cristianos judíos. Le hiciste un poco menor que los ángeles. En el capítulo 1 de este mismo libro de Hebreos, el escritor de Hebreos demostró brillantemente con la escritura, también citó varios salmos en el capítulo, demostró brillantemente con la escritura la deidad de Jesús y su superioridad sobre los ángeles y sobre los profetas del Antiguo Testamento. Ahora el autor demostrará la humanidad de Jesús con las escrituras y aplicará las implicaciones de la humanidad de Cristo, es decir, a lo que Cristo se tuvo que enfrentar en su ministerio. Punto importante que quiere que reconozcamos o veamos o pongamos atención o seamos diligentes, atentos. Dice, es bíblicamente incorrecto pensar en Jesús como solamente Dios o solamente hombre. Voy a repetir esa frase. Es bíblicamente incorrecto pensar en Jesús como solamente Dios o solamente hombre. Es incorrecto pensar en Jesús 100% Dios y 50% Dios y 50% hombre. O cualquier otro porcentaje en el que usted quiera dividirle. Es incorrecto. Es incorrecto pensar en Jesús como un hombre por fuera y un Dios por dentro. La Biblia dice que Jesús es completamente Dios y completamente humano. Que una naturaleza humana, que la naturaleza humana le fue agregada a su naturaleza divina y que ambas naturalezas existen en su persona. Este es el Cristo que la Biblia describe. Ya mencioné que esos 3 puntos que mencioné son erróneos. Solamente la Biblia enseña que Cristo es 100% humano y 100% Dios, divino. La enseñanza, se levantó una enseñanza falsa en la iglesia primitiva. Y esta enseñanza trataba de que no era que Jesús no era Dios. Fíjense bien. En la iglesia primitiva se levantó una enseñanza diciendo que Jesús no era Dios. Sí, creían que era Dios, pero no creían que era realmente humano. Creían que era Dios, pero no creían que era humano. Y que solamente parecía humano. Esta herejía tiene un nombre. Esta herejía fue llamada docetismo. Herejía llamada docetismo, que viene de la palabra griega que significa parecer. Y fue enseñada por Cerinto. Muchos personajes. Cerinto se llamaba el que enseñó esta doctrina, quien se opuso al apóstol Juan en la iglesia de Éfeso y cuyas enseñanzas son probablemente el enfoque de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 y Juan 5, 6. Repito la cita bíblica. Juan enfrentó a este Cerinto
por esta doctrina falsa herégica llamada docetismo, y se encuentra en el libro de Primera de Juan, la carta de Juan, capítulo 4, versículo 2, y Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Ahora, otra de las partes que menciona este texto es ¿por qué no sujetó a los ángeles al mundo venidero? Dice, ¿por qué no sujetó a los ángeles al mundo venidero? O sea, Dios nunca le dio a los ángeles, y lo importante es esto, Dios nunca le dio a los ángeles el tipo de dominio que originalmente le ha dado al hombre sobre la tierra. Es decir, los ángeles nunca Dios le entregó dominio sobre la tierra. La tierra fue entregada en dominio para el hombre. Esto lo compramos en el libro de Génesis, capítulo 26. Pero Génesis 1, 26 al 30. Los ángeles no tienen dominio sobre este mundo ni sobre el mundo venidero. Eso quiere decir, cuando leemos el libro de Génesis, encontramos cuando Dios dice, haremos al hombre y señoree. ¿Se acuerdan? Señoree sobre los peces, sobre toda la creación. Mandó Dios a señorear al hombre, no a los ángeles. Dice que nada dejó que no sea sujeto al hombre. Todo Dios lo entregó al dominio del hombre. El escritor hace énfasis en este punto de que Dios ha puesto todas las cosas, no algunas cosas, sino todas las cosas bajo la sujeción de los seres humanos. Así la pregunta sería, ¿cómo podría Jesús reinar y dirigir al mundo si Él no es humano? La pregunta la discutiremos más adelante. En el versículo 8 y versículo 9 dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, refiriéndose al hombre. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Habló del hombre que es menor que los ángeles, ahora compara al Hijo del Hombre, a Jesucristo, también menor que los ángeles. Ahora sí es la persona de Jesucristo. Los versículos que leímos anteriormente se refieren al hombre como al hombre humano, pero aquí se refiere a la persona de Jesucristo. Pero todavía no vemos, dice, que todas las cosas le sean sujetas al hombre. Parecía ser que hay un problema sin cumplir, o hay una promesa sin cumplir por causa del hombre. Cuando el hombre peca, el dominio que tiene el hombre sobre el mundo o sobre la creación no lo perdió, pero sí lo rechazó. ¿Por qué? Porque entra entonces ahora lo que se llama el dominio del pecado y el dominio de la muerte. Ahora la muerte y el pecado dominan sobre nosotros si no nos arrepentimos y aceptamos la persona de Jesucristo. Ahora entonces hace énfasis, pero vemos a aquel que fue hecho poco menos que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Si Cristo no muere, el pecado y la muerte siguen siendo señores y reinarán sobre este mundo. Satanás, en el capítulo 4 de Mateo, cuando tienta a Jesucristo, dice que le entregaba los reinos del mundo porque a él le habían sido entregados. Creo que en el capítulo 8 Cristo menciona a Satanás y dice, el príncipe de este mundo nada tiene contra mí. Satanás entonces tomó parte de ese dominio por causa de que el hombre desobedeció la palabra de Dios. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Ya mencionado en el video anterior lo que significa el nombre de Jesús. Jesús significa Salvador. Yeshua, el Salvador. Dice, la promesa es cumplida en Cristo. Es decir, que ese dominio, ese señorío que Dios le dio al hombre, lo perdió. Pero ahora Jesús, al hacerse humano, perfecto, sin pecado, vuelve a tomar ese señorío y nos incluye a nosotros para poder ser vencedores. Voy a leer, dice, la promesa es cumplida en Cristo, en Jesús, quien es Señor sobre todo, y a través de Él, aquí es la frase que quiero llegar, a través de Él, el hombre puede recuperar el dominio que fue previsto original para Adán. Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6
Apocalipsis 5:10, Mateo 25:21. So, Dios a través de Jesucristo vuelve a entregarnos ese señorío o ese dominio que habíamos perdido por causa de Adán al obedecer a la voz de Satanás. ¿Cuántas cosas no entendemos son puestas bajo el enfoque incorrecto? Perdón, ¿cuántas cosas que no entendemos son puestas bajo el enfoque correcto si solo vemos a la persona de Cristo? Por ejemplo, las respuestas a las preguntas más desconcertantes de la vida son ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre preguntamos el por qué, el por qué. Pero a pesar de que a menudo nos torturamos nosotros mismos preguntándonos por qué, si miramos más allá del por qué, está la respuesta. La respuesta es grandiosa. La pregunta debería convertirse ¿quién? Y ese quién se refiere a la persona de Jesucristo. Cambiarle el por qué por la respuesta que viene siendo Cristo. La promesa de dominio solo puede ser cumplida a través de la humillación. Repito, la promesa de ese dominio que perdió el hombre en el huerto del Edén solamente podía recuperarse a través de la humillación. Cristo se hizo un poco menor que los ángeles. Siendo superior a los ángeles, se hace un poco menor que los ángeles, entregándose al padecimiento, el padecimiento de la muerte. Jesús, quien derrota al mar que trajo a Adán, Jesús entonces introduce a este mundo, el cual era la muerte. Romanos 5:12. Jesús destruye la muerte que señorea sobre el hombre. Pero Romanos 5:12, el apóstol Pablo desarrolla entonces el Adán terrenal con el Adán espiritual, refiriéndose a la persona de Jesucristo. Dios le dio dominio al hombre sobre la tierra, pero el hombre renunció al poder. Renunció al poder de esa autoridad de tomar ese dominio por causa del pecado. Y el principio de la muerte le quitó el poder para gobernar. Repito esto, Dios le dio dominio sobre la tierra al hombre, pero el hombre renunció al poder, no renunció al derecho ni a la autoridad de tomar este dominio. Pero el pecado y el principio de la muerte le quitó el poder para gobernar. Ahora mismo el hombre no gobierna sobre la tierra como debería de gobernar por causa del pecado y por causa de la muerte. Pero Jesús vino y a través de su humillación y a través de su sufrimiento venció el poder de la muerte. La muerte es un poder que domina sobre el hombre y hace cumplir la promesa de que los hombres tendrán dominio sobre la tierra, cumplida por el dominio del propio Jesús y por el gobierno de los creyentes con él. Eso está en el libro de Apocalipsis capítulo 20, cuando desciende la Nueva Jerusalén y se reinaremos con él. En los versículos 10 al 13 sabemos que Jesús es humano porque él nos llama sus hermanos. Leemos entonces versículos 10 al 13. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, quien habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice: yo confiaré en él. Y de nuevo dice: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. No era necesario sino conveniente para el Dios soberano, aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, ser perfeccionado por aflicciones en la tarea de llevar a muchos hijos a la gloria. Y si Cristo no viene a morir, ¿quién nos iba entonces a salvar? ¿Quién nos iba a librar del dominio del pecado, del dominio de la muerte? Dios pudo
haber diseñado otra manera de salvarnos que no requiriera el sufrimiento de Jesucristo. Pero era conveniente para Jesús salvarnos por el costo de su propia vida en agonía. La máxima ilustración de la verdad del amor verdadero es la verdadera entrega que implica sacrificio. David dijo en el libro de Samuel, 2 Samuel capítulo 24, dice: no ofreceré nada a Dios de mis holocaustos que no me cuesten nada. David quería honrar a Dios y que todo con lo que honraría a Dios, materialmente hablando, le costara. No quería nada que no tuviera un precio, que no tuviera costo. El amor que Dios tiene por nosotros tenía que mostrarse a sí mismo en sacrificio. Jesús fue hecho perfecto por aflicciones. No era que le faltase algo a su deidad, sino solamente en su experiencia. Como Dios, en este caso Jesús, podía conocer el sufrimiento o la tentación si él mismo no lo hubiese experimentado. Sí la conoce, pero el hombre no puede hacer ese tipo de preguntas, porque ya Dios mismo en la persona de Cristo vino, se hizo carne y vivió todo tipo de aflicción, persecución, rechazo, odio, muerte, para que no haya ningún tipo de pregunta que él no pueda contestar. El perfeccionar, dice que fue perfecto en aflicciones, dice la palabra imperfeccionar, no implica que haya habido imperfección moral en Cristo, sino solamente la consumación de esa experiencia humana de tristeza y dolor por las cuales él debe pasar o él pasó para convertirse en el líder de la salvación de todo el pueblo, de todo su pueblo. El punto de que era conveniente para el Padre hacer esto, en el sentido de que Jehová quiso levantarle, también es una profecía. Una profecía que está escrita en el libro de Isaías, posiblemente 700 años antes, donde en el capítulo 53 del libro de Isaías describe el sufrimiento, el quebrantamiento, la desfiguración de Cristo antes de que Cristo viniese a cumplir esa profecía. 700 años antes de Jesucristo. ¿Para qué? Para llevar a muchos a la gloria. Llevar hijos a la gloria. Por tanto, somos santificados por aquel que ha sido santificado. Todos somos de la misma familia humana, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Se refiere a todo aquel que ha creído y le ha aceptado. Él no podía ser nuestro hermano a menos que fuera humano como nosotros. Ahí lo que Dios, hermano de los humanos, se escucharía un poco más raro, más difícil de aceptarlo, más difícil de creer. Pero hacerse el humano es hermano con los humanos por hacerse carne. El escritor del Antiguo cita el Antiguo Testamento dando 3 evidencias el hecho de que Jesús, el Mesías, llama a su pueblo sus hermanos. Voy a repetir. El escritor cita en 3 ocasiones el Viejo Testamento para anunciar que el Mesías llama a su pueblo sus hermanos. Esto lo encontramos en el Salmo 22, que es el Salmo mesiánico. Lo encontramos en Isaías 8, versículo 17 y versículo 18. Vemos al Mesías dispuesto a asociarse con sus hermanos, ya que son una congregación de adoración, una comunidad que confía en el Padre, o declarando una asociación familiar común. Entonces el Mesías les llama entonces mis hermanos. Versículo 14 al versículo 16 dice lo que Jesús hizo como nuestro hermano. Leemos versículo 14 al 16. Así que pues, cuanto los hijos participaron de carne y sangre, esto lo vemos en el Viejo Testamento, en los sacrificios que se hacían, él también participó de lo mismo,
Cuando Cristo viene también participa de esa cena, de esos sacrificios. Se cumplió y siguió la ley. Dice, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Dice, la frase que dice, él participó de lo mismo para que Jesús cumpliera con su rol de hermano mayor para la familia de los redimidos. Tuvo que participar de carne y sangre. Él tuvo que entrar en la prisión para libertar a los cautivos. En el libro de Lucas capítulo 4, Cristo describe el llamado que Dios o la misión que Dios le había dado. Lucas capítulo 4. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, lo que mencioné hace un rato. Satanás, al engañar al hombre, se apoderó entonces de parte de ese dominio que Dios le había entregado al hombre, lo que el hombre había perdido por causa de haber sido engañado. Ahora Cristo, por medio de la muerte, derrota entonces a Satanás para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto sería, Cristo muere para derrotar a la muerte y quitar el dominio a Satanás, porque por causa del engaño la muerte entró al mundo y el hombre ahora muere por causa del pecado. Jesús destruyó el derecho de Satanás a gobernar sobre el hombre. Le fue dado el dominio del hombre le fue dado en el jardín del Edén por la rebelión de Adán. La idea es que Jesús le quitó a Satanás el derecho de gobernar al permitir que Satanás le quitara legalmente la vida a Jesús en la cruz del Calvario. Un acto legal. Satanás no le quitó la vida a Cristo en la cruz del Calvario, sino que Cristo me opone su vida para luego volverla a tomar. Pero Satanás fue un instrumento para hacer que el hombre continúe pecando y hacer que el hombre no creyese en el Mesías prometido, que había de morir en la cruz del Calvario. En esta forma de pensar, el diablo no tiene derecho sobre aquellos que vienen a Dios a través de la obra de Jesús en la cruz. Mientras una persona no crea en el sacrificio de Cristo, sigue bajo el dominio del pecado, sigue bajo el dominio de la muerte. Cuando una persona cree en el sacrificio de Jesucristo, ya la muerte no domina sobre él, ni el pecado domina sobre él, sino que ya tiene promesa de vida eterna. Dice, como la muerte solo tiene dominio sobre aquellos que fueron nacidos pecadores o que han pecado, Romanos capítulo 5, versículo 12, Satanás no tiene derecho a tomar la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nunca pecó ni nació siendo pecador. El diablo intentó derrotar o asesinar a Cristo de una manera ilegal, de acuerdo a su naturaleza. Dice que Satanás desde el principio se le llama que Satanás es homicida. Esto lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Se le llamó homicida a Satanás. Jesús permite que Satanás lo hiera en el cañar, porque ya estaba profetizado en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Jesús permite que Satanás le hiera en su calcañar para él herirlo sobre la cabeza, para él aplastar la cabeza de Satanás. Satanás no toma la vida de Jesús, sino que Jesús entregó su propia vida en su propia voluntad, diciendo, nadie se la quita, nadie me la da. Dice en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Jesús puso la vida de su propia voluntad. Él librar a todos los que son por el temor, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Librar a todos los que por el temor de la muerte
estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sirviéndole a quién? Dice la Biblia que somos esclavos del pecado, sí, practicamos el pecado. El miedo a la muerte gobierna como tirano sobre toda la humanidad. Algunos intentan hacer paces con la muerte o llamarla su amiga. Pero los cristianos no deben de temer a la muerte, aunque tal vez teman morir. No porque la muerte sea su amiga, sino porque es un enemigo derrotado que ahora vive como propósito de Dios en la vida del creyente. Toda la raza humana está destinada a morir. Los que mueren sin Dios morirán eternamente, y los que mueren en Dios, en Cristo, reinarán eternamente. La muerte es un enemigo derrotado. No debemos de temer la muerte porque ya es un enemigo que está totalmente derrotado y sirve como propósito de Dios en la vida del creyente. Para ver, para disfrutar, para ser parte de esa vida eterna, tenemos que morir primeramente. Morir espiritualmente y morir terrenalmente. Dice que socorrió la descendencia de Abraham. La obra del Padre en Jesucristo no fue principalmente por el bien de los ángeles, aunque sí los ángeles en un sentido secundario, de acuerdo con Efesios 3:10. ¿Okay? Es por la gente que Dios entrega a la persona de Jesucristo. Voy a leerlo nuevamente. No socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. La obra de Dios Padre en Jesús fue principalmente para socorrer a la descendencia de Abraham. Cuando decimos descendencia de Abraham, se refiere aquí en un sentido a aquellos que son hijos de Abraham internamente, no étnicamente. Romanos capítulo 2 y Gálatas capítulo 3. Se le llama descendencia de Abraham también a los que son creyentes. Capítulo 2, continuamos, versículos 17 y versículo 18. Aquí habla entonces, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Leemos cómo sigue. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice que semejante a sus hermanos. Si Jesús no fuera semejante a nosotros, no podría ser nuestro sumo sacerdote, representándonos ante el Padre y haciendo expiación por nuestro pecado. ¿Se acuerda de cuando estudiamos el libro de Éxodo? El trabajo del sumo sacerdote era llevar en su corazón, ¿verdad?, el espectoral, la piedra, y sobre sus hombros para representar al pueblo y a su persona, entrando al lugar santísimo. Dice, ni la deidad ni la humanidad de Jesucristo son negociables. Si hacemos menos a Jesús por cualquiera de las dos, es incapaz de salvarnos. Es decir, que si decimos que Jesús no es Dios, que es humano, erramos. O si decimos que Jesús es solamente Dios y no es humano, también erramos. O viceversa. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, el sumo sacerdote llevaba el pectoral que tenía piedras con los nombres de la tribu de Israel grabado en ellas, en su pecho y en sus hombros. Por lo tanto, el sumo sacerdote estaría en constante unión o empatía con el pueblo de Dios, llevándolos en su corazón y en su trabajo que hacía en su ritual diariamente. Jesús no llevaba un pectoral puesto en su pecho como sumo sacerdote, pero la herida en su pecho y la cruz en sus hombros son testimonio mucho más elocuente de su corazón por nosotros y de lo que hizo por nosotros para expiar nuestros pecados. Jesús agregó la humanidad a su deidad
y ha experimentado sufrimiento humano. Y para terminar, dice: Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y conoce cuando estamos sufriendo, porque Él vivió lo que es la tentación, como ya mencionamos en el libro de Mateo, capítulo 4. Hay un Dios en los cielos que por experiencia sabe lo que estoy pasando cuando se acerca a mí la tentación, y tiene el poder para socorrerme. Esta es la arma más poderosa contra la desesperación y es el fundamento más firme de esperanza y consuelo para cualquier creyente, pecador, penitente pudiera desear o tener. En este pasaje bíblico es sobresaliente porque nos da la solución de qué hacer cuando somos tentados, porque el mismo Jesús es nuestro sumo sacerdote, el cual fue tentado y nos puede librar de cualquier tentación. Dios te bendiga. Será hasta el próximo video, Dios mediante.